Primera de Corintios 12, 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, vemos ahí, habla de la lengua, se dice tartamudo, como dice en Isaías. Dice, lengua tartamudo, hablarán en lengua tartamudo y no va a creer, dice. Bueno, esa lengua que nosotros hablamos en lengua del Espíritu Santo. Pero acá la lengua que va a hablar a nosotros habla de la ley en el 13. Entonces ahí tenemos que dividir la lengua que hablamos, digo que en tartamudo. Vamos a ver si encontramos en Isaías la lengua tartamudo. De que cuando vino el Espíritu Santo, ellos no entendieron, dice, estaba borracho, dice, lo mismo judío. Dice, está con mosto, dice, que está borracho, porque habla todo en lengua. Por eso dice también acá que la lengua es para los incrédulos, dice. Vamos a ver si encontramos. Bueno, dice en el 22, así que las lenguas son por señal, porque ya encontramos Isaías 28, 11, 12, que ya decía mismo que aunque hablan en lengua tartamudo, ellos no van a creer. Nosotros encontramos en Hechos que dicen, ellos no entendían que era el Espíritu Santo lo que vino, porque ni creía que era Cristo lo que estaba con ellos. Entonces, es para los incrédulos, dice. El Señor le dio esa señal para que pueda creerlos los mismos judíos que no creen que es Cristo lo que ha venido. Y le da por señal esta lengua para que ellos crean. Pero aún no cree otra vez. Encontramos nosotros en Hechos. No, ¿qué dice en Hechos? Vamos a ver. Bueno, ahí lo que nosotros vemos, que no conocía a Dios, por eso dice ahí en Hechos, dice, es para los incrédulos, porque ya venía en la profecía, Isaías, en Joel, decía que va a venir Dios el Espíritu Santo y va a hablar en lengua. Entonces, y ellos decían, está borracho. Los mismos judíos decían que está borracho, no entendía. Por eso dice ahí en Corintios. Esto es para los judíos. Para los judíos incrédulos. Porque ya venía profetizando y aún para que ellos puedan creer al Señor Jesús cuando vino y le da un señal. Y por eso dice, el hablar en lengua es para los incrédulos, dice, es una señal para ellos, para creer que era Cristo lo que está con ellos. Pero aún ellos dicen que está borracho, no entiende. Está borracho, está ebrio, no entiende, no se acuerda que venían ellos mismos profetizando, los judíos mismos, venían profetizando que va a venir el Espíritu Santo, se va a hablar en lengua. Por eso dice, eso está diciendo a los judíos, porque ni aún ellos no hablan, entonces los incrédulos pueden hablar en lengua, vamos a decir, no. Esa es una señal a los judíos incrédulos, que no creen
para creer que Cristo es lo que está con ellos. Por eso, cuídense para interpretar bien la palabra de Dios. Entonces, acá, habla de la lengua, digo, que hablamos nosotros, esa lengua, dice, el que habla en lengua habla con Dios, dice, esa lengua de tartamudo. Ese es, digo, que la lengua... Se llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Pero acá esa lengua del 13, vamos a leer ahora, quiero dividir a ustedes, tiene que, por eso, dividir bien la palabra de Dios. Si papá hace una pregunta, en 1 Corintios 14, 21, vio que dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Sí? ¿Habla de las lenguas del Espíritu Santo o del perdón? De la lengua del Espíritu Santo eso. De lo que hablamos nosotros, porque ahí el Señor permitió que esos judíos se llenaran con las lenguas y hablaban como nosotros. Claro, pero acá dice, ni aún así me No oirán. creyeron. Y no creyeron los muchos. fariseos ni salvación tuvo. Claro. Muchos de los judíos creyeron y muchos no. Y les Pero estaban no, hablando ellos no hablaron en lengua, sino todos hablaron lo que creían y ahora encima dice, estaba con mosto, estaba borracho, estaba ebrio, dice. No creía otra vez, porque ellos no creían que era el Señor Jesús que ya estaba con ellos. Y para ellos era una señal que ese Dios que hablara en lengua o llenura del Espíritu Santo para creer que Cristo ya ha venido. Por eso dice... Cuando ese grupo de judíos que hablaban en lengua, los otros que no creían era la señal que con ellos estaba Jesús y con ellos no. Y entonces, ni aún viendo esa señal, ellos no creyeron. Se burlaban, dice que es borracho, está borracho. Bueno, ese es la lengua, digo, que la llenura del Espíritu Santo, no es lo que dice en el 13. Vamos a hablar ahora, vamos a ver, por eso tiene que dividir punto por punto la palabra de Dios. Es muy importante porque si no... ¿Qué quería ahora, sierva? Y ahora el 13 vamos a leer, estoy queriendo dividir a ustedes. Este 13 ya habla, dice, si yo hablase en lengua humana y angélica, dice. Entonces vemos, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Hablar en lengua humana y angelical ya no habla de esa lengua tartamudo, está hablando la lengua de la ley. Y por eso tiene que dividir bien. 13, 1 y 2 es, ¿no, sierva? 13, 1 y vamos a leer hasta, inclusive, hasta todo 13 completo. Bueno, 1 Corintios 13, del 1. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Escuche, y la ciencia las profecías se acabarán y queda
La profecía eran los profetas que venían anunciando que va a venir Cristo, y ahí se terminó, se cumplió lo que ellos venían diciendo, que va a venir Cristo a matar a Satanás y va a resucitar Él para perdón de pecado. Entonces, la profecía se acabará y la lengua... Dice, porque dice, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahí dice, la lengua, vio que la lengua está hablando de la lengua de los judíos, de los profetas, ya ahí se terminó. Tenemos que, por eso, muchos vio que esto habla de la segunda venida, dice, interpreta, toma la palabra de Dios. Y entonces está dividiendo del tiempo de la ley, la lengua esa cesará, ya va a terminar, porque va a cumplir Cristo lo que venía diciendo los profetas. La profecía es lo que venía diciendo los profetas y la ley, que va a venir Cristo. Entonces cesará. Y la ciencia, el conocimiento, porque ellos conocen nada más teóricamente, pero digo que Cristo ya va a venir, ahí se va a manifestar ya vamos a conocer, no el conocimiento nada más. Antes ellos tenían conocimiento que va a venir Cristo, pero no conocía a Cristo. Y después que dice... No tenían fe, ¿no? ¿Y qué va a tener si no vino por eso todavía está la fe? La parábola esa que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, que está en Mateo. Sí. Leemos poco bien. El 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte, porque era en parte que ellos venían, Dios como dice, porque en parte conocemos. Por la ley venía conociendo que va a venir Cristo, pero en parte profetizamos, se está profetizando, están diciendo que va a venir Cristo, pero más cuando venga el perfecto, que es el perfecto Cristo crucificado. Él vino cuando resucitó, mató a Satanás y resucitó. Y entonces ahí vino lo perfecto. Ese es el amor. Entonces lo que es en parte se acabará. Se terminó ya la lengua o la ley, o el conocimiento, la ciencia. La profecía se terminó. Y acá dice, en parte se acabará. Ya entonces lo que es en parte acabará. Está diciendo por el ministerio de los profetas, y la ley se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, dice Pablo. Mas cuando ya fui hombre, dejé de que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente dice que vemos por espejo. En la ley se veía oscuramente porque todavía, aunque con el ministerio de la ley, dice, el ministerio de condenación fue con gloria, se manifestaba con ellos en gran manera, pero no había todavía el perdón de pecado. Todavía nosotros, era otros tiempos, era otros siglos. Entonces ellos venían, Dios, que profetizando, anunciando que va a venir Cristo. Y entonces dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, en la ley, oscuramente, porque no sentía todavía, no se manifestaba todavía Cristo para que seamos hijos de Dios. Mas entonces veremos cara a cara. Desde que vino Cristo y resucitó, todo aquello que escucha la palabra y pide perdón, ya puede ver cara a cara, puede sentir. ¿Y qué es lo que va a sentir cara a cara? No es que va a ver, sino va a sentir esa fe, gozo, paz, alegría, amor.
Cara a cara, dice. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces ahora vemos en parte en la ley, se veía en la ley y los profetas en parte nada más, que va a venir Cristo, se manifestaba en gran manera con ello el poder de Dios, pero no había todavía el perdón de pecado, no sacó todavía el poder de Satanás Cristo, porque nosotros era vuestro padre el diablo, ese era tiempo de condenación y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué dice que la fe, veo que, y la esperanza? Yo estaba permaneciendo en el tiempo de la ley, está esperando a Cristo, ¿cierto? El amor. Vamos a leer después. Entonces está esperando. Y estaba, vio que esperar, vio que no todavía no se manifestaba el amor. Por eso dice, el amor es el mejor, porque cuando Cristo vino es el amor. Y entonces nos dio a nosotros el perdón de pecado. Se manifiesta a nosotros y nos da la fe, gozo, paz, alegría, amor. Es bueno, le dice que usted crea, que está esperando la esperanza. Ahora ya no hay esperanza, sino ya está con nosotros. Esa esperanza era durante la ley, durante los profetas venía Dios esperando lo que le prometió el Señor. Y acá vamos a ver en Juan 4, 9 y 10, es el amor que está hablando acá. Por eso si yo hablase en lengua humana angelical, es la palabra de la ley. Si nosotros seguimos predicando, por ejemplo, el bautismo, seguimos predicando el ayuno, seguimos haciendo la imposición de manos, todo ese simbolismo, ayuno, entonces nosotros estamos siguiendo la ley, estamos anunciando que va a venir Cristo. Y esto ya terminó. Y entonces la lengua humana está predicando otra vez, hablando otra vez la lengua humana y angélica. El ministerio de los profetas, estamos anunciando otra vez, si creemos que va a santificar el ayuno, la unción de aceite hacemos. Antes se hacía así, pero la unción de aceite el día del Pentecostés. Ya no hay necesidad nosotros de hacer todo natural. El ayuno, por ejemplo, hacía ello en el tiempo de la ley. Servía, estaba en gran manera, se manifestaba. Era ministerio de condenación que venía anunciando ellos. Ese es el habla humana y angelical, es la ley. El otro que estábamos hablando hoy, la lengua, ese es que vino el Espíritu Santo, sirve por señal a los incrédulos, a los judíos que no creyeron, para que ellos crean que era Cristo lo que está con ellos, pero ni a uno cree. En ese capítulo del 14 es como que se contradice, porque dice que hay que profetizar. Sí, dice que tiene que profetizar, y ahí está hablando, vio que Pablo 14, ¿cierto? Sí, el 14:1. De 1 de Corintios 14:1 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. 14:1 era. Sí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dame un poquito, 14.
El que profetiza edifica la iglesia, y ese habla ahí de la profecía de la predicación, de que estás mostrando el pecado, hablando a la iglesia, como dice, se edifica la iglesia. Claro, o sea, ese profetizar habla de... 14:22 lo divide bien. El 14:22 lo divide bien. Dice. Porque dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Fariseos y saduceos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y ahí está ya. Y la profecía que venía ellos, que va a venir Cristo, era para aquellos que creen, y ellos creyeron y tuvo salvación. Y la profecía acá es de dar la palabra. La profecía es que ellos venían dando en el tiempo de la ley. Y entonces, a los creyentes, a los que creen, porque no les sirvió nada a los incrédulos, están los judíos, está hablando. No podemos mezclar para nosotros ahora. No. Por eso tiene que dividir bien. La profecía es para aquellos que creen, que venía anunciando que va a venir Cristo. Y cuando vino, le creyó. Y entonces tuvo salvación. Por ejemplo, Pedro y eso, Marcos, todo. Eso era, Dios, que para ellos era la profecía porque ellos creyeron. Aunque ellos no hacían más. Porque era desobediente. Pero ellos ya sabían que había un anuncio que va a venir Cristo. Allá aclara bien. Pero la profecía, digo que es para aquellos, entonces, los que creyeron que va a venir Cristo. Pero aquellos que no creen, los mismos fariseos, saduceos no creyeron, entonces para ellos era señal. Y ellos no hay que hablar en lengua, pero es una señal que era Cristo lo que ha venido. ¿Más o menos entiende, mamá? Pero después no quiero interrumpir la predica por eso. Pero está bien que pregunte, porque entonces así la sierva va a ir explicando esto. Porque es muy importante para que se esté entendiendo. O sea, pero cuando habla de acá el 14 más que nada, porque el 13 Yo más mira, que nada es- espera que acá tengo el 14. Mi Biblia se rompió esa hoja y no tengo. ¿Querés que te preste? ¿Eh? Te prestaba mi Biblia. Así que yo tengo justo acá en el 14, ¿está? ¿Querés? Porque en el 13 como que dice Acá está que el la 14. profecía ya... El 14 habla del perdón entonces. O el 13 habla... No, porque el 13, por ejemplo, el 13, 1, el 2. Dice, y si tuviese profecía, que ahí habla de la ley. Dice, y si no tengo amor, nada soy. Y el amor, ahora quería leer por eso, en Juan está el amor, ¿quién es? El amor Claro, que pero te el 14 resucita. dice como que hay que profetizar. Bueno, el 14 dice que había profecía, ellos venían profetizando y por eso los que creyeron tuvo el amor. Y los otros que no creyeron, pero a los judíos está hablando eso. Los que no creyeron a ellos, Los profetas venían profetizando a todo el pueblo judío. En ese pueblo judío, un grupo de gente, había que creía y había que no creía. Los que creyeron aceptaron el hablar en lengua, y los que no creyeron, para ellos fue para los incrédulos. Y los profetas que hacían, profetizaban, hablaban que Cristo iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Y judíos creyeron y judíos no creyeron. Por eso a los judíos hay que dividir en dos: el que cree y el que no cree. El que cree recibió las lenguas, pero el que no creyó le fue una señal que decían, ellos hablaban en lengua, y estos incrédulos decían, están locos, están borrachos, están ebrios, están con mosto. Y la profecía habla de los profetas que ellos hablaban que Cristo iba a venir a morir en la cruz. Judíos creyeron y judíos no creyeron. Y esa es la profecía. ese es una palabra para los judíos. Para los judíos. Nosotros no podemos tomar para nosotros. Hay palabras que no podemos tomar nosotros. Hay palabras sí es para los judíos nada más. Por eso tenemos que dividir bien la palabra. Y dice acá, Pero está también, yo lo que veo, ¿no? Lo que yo pensaba, lo que imaginaba, están que hablan lengua verdadera y están que imitan lenguas, ¿no? sí, pero esa es otra cosa ya otra vez. Otra cosa ya otra vez. Pero acá dice, en el 14, seguid el amor, procurar los dones
espirituales, dice. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, que nadie le entienda, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, y que hablas en lengua extraña, y si no se edifica. Bueno, ve, acá ya le habla de la lengua. Ellos seguía profetizando ¿cómo es? De la ley. Entonces usted hable que va a venir, porque ellos tenían que seguir todavía hablando de la ley, porque ellos no sabían, vio que el otro vio que la manifestación de Cristo, aún de que le exhortó a Pedro, quería ir con los 3 ministerios, y ellos seguían todavía profetizando. Entonces le dice, si seguir nomás hablando de los profetas, aún esos 3 nazareos que vino también en Hechos, encontramos que ellos venían y dudaba, porque dice que Pablo invalidaba la ley de Moisés, y entonces le dice, también haga con ellos, le dice, raspe con ellos, que haga, dice, lo que ellos, para que tomen, son judíos. Entonces, pero a lo terminantemente, no a los gentiles, porque a los gentiles se tiene que mostrar el pecado nada más, porque la ley no era para los gentiles. Entonces, por eso esta palabra, por ejemplo, en esos tiempos profetizaba ellos, porque él no sabía, no ve que dice también por Apolo, era varón elocuente, dice. Pero Priscila y Aquila, que estaba con Pablo, le sacó más en camino, exacto camino, porque él era varón elocuente en la ley, pero en el otro ministerio ya no. Ahí Pablo, lo que a Pablo fue revelada, que el ministerio de justificación, lo que sigue, ellos seguían profetizando. Entonces, por eso digo que tenemos que dividir bien para los judíos quién está hablando para los judíos y quién está hablando para nosotros. Claro, porque en la otra iglesia, por ejemplo, esto le aplica a la iglesia. Pues yo me acuerdo de esto que yo predicaba así y era para la iglesia, pero yo lo tomaba normal, natural, como hablar en lengua, como dice ahí en edificación a la iglesia. Pero no, yo en la otra iglesia lo tomaba así, que era para nosotros, no era que como ahora que es especial para los judíos. Y ahora sí mi mente me doy cuenta que le tiene sentido ahora que es para los judíos. Para los judíos. Para los judíos. Y entonces por eso poco a poco mucha va confusión, bloqueo para lo que Pablo venía y cuando los judíos, algunos creyeron y otros no creyeron. Sí. Que él iba persuadiendo a los judíos y a los griegos, dice. Y algunos creyeron y otros no se le No levantaron. creyeron, pero acá está hablando la profecía que dice que ya terminó en Mateo 11:13, dice que la profecía y la ley ya se terminó. Hasta Juan el Bautista. Y Juan Bautista dice, yo os bautizo con agua, dice. Más lo que viene tras mío bautizará con fuego y el Espíritu Santo, dice por el Señor Jesús. Entonces, vemos nosotros, cuando nosotros hacemos el bautismo con agua, estamos anunciando todavía que va a venir Cristo. El bautismo verdadero es pedir perdón a Cristo, esa incredulidad que nosotros tenemos todos los pecados. El bautismo verdadero es consumir el pecado, saber nuestro pecado y consumir como fuego consumidor nuestro pecado, declarar. Y entonces con fuego y el Espíritu Santo es Cristo mismo. Entonces, si nosotros le mostramos nuestro pecado, le confesamos, ese es el bautismo verdadero, la limpieza. El otro era en el tiempo de la ley. Juan Bautista, el último profeta que venía, vio que profetizando, haciendo todavía el bautismo de agua.
Y entonces Pablo acá está hablando a los judíos. Y antes era, la guerra era por doctrina. La lucha no era, vio, que guerra por frontera ni nada, por doctrina era. Los mismos fariseos le mataban a su hermano, que eran los judíos, porque creían, le mandaban en la cárcel, fariseo, saduceo, el celote, ellos eran todos judíos, pero por la doctrina, ellos quieren seguir por la doctrina como ellos creen. Y vio que y enfrentaba a Pablo por la doctrina, también le mandó preso. La guerra era por la doctrina, guerra, rumores de guerra, dice. No era Dios que le mandaba preso, le mataba, a Esteban le mató, le apedreó el mismo. Dios, Pablo apoyaba la muerte de Esteban. Esteban dice que era Cristo lo que ha venido. Si es que es por religiones, por el ministerio de Cristo de justificación, para que nadie crea que Cristo es lo que ha venido. Esa era la lucha grande. Y desde el principio vemos la guerra mismo que había, que dice que él levantó querubines. Querubines eran los profetas, en Génesis encontramos. Y porque Satanás usaba a los impíos, quiere eliminar el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida, ese amor que habla a nosotros acá. Entonces vamos a leer ahora para ir dividiendo un poco más. Hay palabras para los judíos y tenemos que dividir si es judío creyente, judío que cree y no cree. Y esa parte, por ejemplo, que dice que la lengua es para los incrédulos, dice judío impío, y judíos que no creyeron que era Cristo, que vino, que el amor se manifestó. Vamos a ver, el amor es sufrido, porque le venía, por amor Cristo vino, y él sufrió, él vino y le mató, rechazado fue. No es así nomás que te va a agarrar. 4, 8, ¿no hiciera? 4, 8 y 9, léeme. Dice, Primera de Juan 4, 8 y 9. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vemos ahí, para aplacar, el amor es su Hijo Jesucristo, que Dios mandó a su Hijo para destruir la incredulidad, la maldad. El amor es sufrido. Él vino, el amor. Por amor Cristo vino para dar el perdón de pecados, para cambiar nuestra vida. Él es el amor. Por eso, aunque nosotros hablamos en lengua humana y angélica, ellos vio que sigue anunciándole al bautismo. Queremos otra vez nosotros, por la Santa Cena, por el ayuno, todo, la unción de aceite queremos perfeccionar. Otros hacen lavada de los pies también. Mucho de imposición de manos, muchas cosas. Y nosotros queremos perfeccionar otra vez con eso y predicamos otra vez, que hay muchos ahora predican. No tiene que bautizar, hermano. Y todo quiere bautizar para que cambie su vida. Y eso ya la habla humana y angélica. Entonces estamos anunciando otra vez, estamos desmintiendo el amor de Cristo, que Cristo ya vino. El ministerio de justificación estamos desmintiendo que Cristo ya vino por amor a nosotros. Si nosotros queremos justificar otra vez por la ley, queremos anunciar otra vez que el bautismo, por ejemplo, hasta Juan Bautista nada más.
Nada perfeccionó la ley, dice mismo. Leemos un poco que dice acá, tengo anotado y por eso quiero. Marcos 7:8. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muera irremisiblemente. Seguir. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es cabrón. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudieras ayudarte, no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidáis la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas. Si seguís leyendo ahí vemos que aún por la comida ellos se cuidaban todo porque no comía cerdo y todo. Hacía tradiciones, seguía haciendo tradición. Si nosotros predicamos el bautismo, nosotros la Santa Cena, que va a perfeccionar, estamos invalidando con nuestras tradiciones, lengua humana y angélica, estamos invalidando que Cristo ya vino. Y ellos, eso es lo que quería, estos judíos, quería siguiendo, y nosotros vemos, por no entender la escritura también, los que no son judíos somos gentiles nosotros, y queremos seguir otra vez la tradición. ¿Cuántas cosas queremos hacer? Entonces, invalidando, dice, la tradición de Dios. Y ahí sí leemos, al que come, lo que come, dice, léeme un poquito más. Desde 13. Invalidando la palabra de Dios y vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas otras cosas que hacéis semejante a estas. Llamando así toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pudiera contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que los del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, las envidias, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Bueno, vemos ahí, ellos se cuidaban, no comían cerdo, había muchas cosas que no comían, y le dice, eso, muchas tradiciones hacen ustedes, y ellos se creen que así se va a limpiar, esa como tradición queda la ley. Entonces le dice,
cae en la letrina toda esa comida, le dice. Lo que sale dentro de nosotros, los malos pensamientos, dice, en el corazón. El corazón no pensamos nosotros, pensamos en la mente, ese que pensamos, la incredulidad, la maldad, todo ahí lo que dice, cuántos pecados, cuántas manifestaciones hay. Ese es lo que contamina al hombre, esa incredulidad inmensa, y ese que pensamos que vamos a ser limpios en la tradición otra vez. Ellos hacían... Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Empieza a nombrar el adulterio. No sale del corazón, pero es una expresión. Los malos pensamientos salen acá. Vos pensás, no crees esta palabra. Hay mucha maldad, hay mucha contención a la palabra, todo adulterio, todo lo que dice ahí. Ese es lo que contamina. Ese es el pecado, le dice. No la tradición, lo que comemos. Ya antes ciertamente ellos tenían que obedecer porque era en el tiempo de la ley, pero ese quedó como tradición, como habla humana y angélica, y no tiene amor, no hay Cristo en ellos. Entonces no hay amor. Y entonces vemos ahí que dice, le está diciendo lavada de mano. Ellos hacían lavada de mano, antes hacía carro, lavaba los carros, dice. Porque dejando, dice el mandamiento de Dios, en el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ellos dicen que no era Cristo lo que ha venido. Entonces ellos quieren seguir otra vez con su tradición. Y hoy en día, lo que no entiende la palabra, sigue queriendo Dios santificar con invalida. Entonces el amor de Cristo que vino ya el ministerio de justificación con la tradición, con Santa Cena, con el bautismo, con la imposición de manos, con todas las tradiciones. Y algunos, Dios pone también el tul sobre su manto, sobre su cabeza, el velo. Y en lugar del velo, antes se usaba, porque está reconociendo que está bajo pecado, el velo. En lugar del velo es dado el cabello. El cabello habla de la fe, del amor, del gozo, paz, alegría y amor a la vida de Cristo. Y entonces nosotros así también, sin entender bien la palabra, aunque nosotros, ni no era para nosotros la ley, y nosotros queremos hacer tradición, otra vez de pasado, ahí invalidamos el ministerio de amor, el ministerio de justificación, queremos anunciar otra vez, queremos santificar otra vez por las tradiciones, invalidamos por nuestra tradición, por el bautismo, invalidamos el ministerio de justificación. Y vemos nosotros, amará, dice, a tu madre y a tu padre. Eso también quiero, voy a explicar a ustedes, no es el amor de madre y padre natural. Vuestro padre es Dios y nuestra madre es Jesucristo. Encontramos en Cantar de los Cantares, me parece que está en 5 por ahí, a donde dice que vuestra madre, dice, bajo el manzano, algo así, Cantar de los Cantares. No, 5 o 8 está. Escuche bien esto, pida perdón al Señor, ese espíritu de incredulidad, porque esto va a servir mucho a usted el día de mañana, para que usted divida bien la palabra, para saber lo que dice a los judíos, lo que dice para los judíos creyentes, impíos, todo para dividir. Los 4 evangelios hablan para los judíos también. Judíos creyentes, judíos impíos, judíos samaritanos, judíos fariseos, saduceos, todo. En 1 Corintios 15 viene también en la tradición de los saduceos. Tiene que saber cada palabra,
para quién está hablando y por qué está hablando Pablo así. Este que dice debajo del manzano. Y la guerra antes era por la doctrina. Hablemos una misma cosa, hablemos la justificación, mostrando que la injusticia ya pasó, ya tenemos que humillarnos para que destruya esa injusticia, incredulidad, maldad, sufrimiento, depresiones, droga, marihuana, todo y todas las tradiciones. Pidamos perdón y entonces vamos a ir justificando, vamos entrando en el ministerio de justificación, no queriendo otra vez andar en la tradición, y por eso tenemos que dividir bien a quién está hablando en cada parte. Este que dice el 8, que dice debajo del manzano te desperté. Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté y allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos. Vemos ahí, tu madre te despertó bajo el manzano. Ve que dice que la manzana es pecado, y la manzana es figura del pecado. Bajo de un manzano, bajo pecado, bajo incredulidad te despertó la fe, bajo la maldad te despertó el amor, bajo angustia y tristeza te despertó gozo, paz, alegría, amor. Bajo el manzano, bajo el pecado, estando nosotros bajo pecado, y todos los judíos estando bajo pecado hasta la venida de Cristo. Vamos a leer también Mateo 13, no 11:13, que hasta dónde está la ley. Mateo 11:13. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Mas a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flautas y no bailaste, os endechamos y no lamentáis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonios tiene. Bueno, vemos nosotros ahí, por ejemplo, dice en el 11:13, sí, la profecía y la ley es hasta Juan, que venía anunciando profecía, quiere decir hablar en otro tiempo. Los profetas, yo que venía profetizando, algunos ponen el título de profeta, o ahora ya se terminó el ministerio de los profetas, ya es donde lo que tenemos es donde sanidad, donde lengua, todo, manifestaciones de dones, del regalo de Cristo. Ya no hay profeta, el título profeta ya se terminó. Y dice los profetas y de la ley hasta Juan. Y después ya viene el ministerio de justificación. Entonces, y ahí estamos viendo también de que bajo el manzano, bajo el pecado, te desperté, bajo la incredulidad, bajo maldad, bajo sufrimiento. Vuestro padre era el diablo, te despierta en la fe, porque estamos, él nos sacó nuestro calcañar, Satanás, nuestra fe, nos hirió en el calcañar, nos hirió la fe, no había fe en aquellos tiempos, y él nos despertó en la fe, plena seguridad que él era lo que vino. Entonces, ahí dice, vuestra madre, ahí vemos nosotros en Marcos, dice, amará a tu madre y a tu padre. Y es la madre de Jesucristo que nos dio a luz.
Y el Padre es el Dios. Entonces Él mandó a su Hijo. Y como nuestra madre ahí manifestó y nos despertó y dio a luz a nosotros la fe, gozo, paz, alegría, amor cuando resucitó. Ahí nos dio a luz, estando nosotros en delito y pecado. Ninguna, estábamos nosotros separados de Dios. Muertos en vuestro delito y pecado, quiere decir muertos en nosotros. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Estaba escondido la vida de Cristo. Estaba sellado, dice también. Estaba sellado la fe en la incredulidad. Estaba sellado la maldad en el amor. Estaba sellado el gozo, paz, alegría, amor. Estaba sellado, escondido, sellado en distintas formas. Entonces, la vida de Cristo estaba sellado en la vida de Satanás. En el sufrimiento, vuestro padre era el diablo. Por eso dice ahí en Marcos. Por eso ve que amarás a tu madre y a tu padre. Ese es el primer mandamiento. A Dios y a su Hijo. ¿Y cómo vamos a amar si no la creemos? Tenemos que nosotros pedir perdón nuestra incredulidad, porque Satanás nos quitó nuestro calcañar, nos dio la fe desde el principio, y nosotros tenemos que herir en la cabeza, en la incredulidad, reconocer esa incredulidad que hay. Y después dice en Gálatas, venida la fe, Gálatas 3:22. Antes no teníamos la fe, estábamos heridas en nuestro calcañar, en nuestro andar, porque por fe andamos con Cristo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que esa incredulidad humillar mucho, reconocer que en otro tiempo estaba muerto la fe para nosotros. Ahí va a decir. Dice Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo quiere decir instructor. Nos instruye la ley y los profetas venían instruyendo la fe. Nuestro ayo. Por la ley estamos confinados, condenados. Estábamos bajo pecado, pero después vino la ley, vino la fe, resucitó la fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces, Cristo es el amor. Por amor Él vino, Él es nuestra madre y Dios es nuestro Padre. Ese es el mandamiento. Por eso tenemos que dividir muy bien la palabra de Dios. Y nosotros hoy en día, en vez de predicar el ministerio de justificación, que Cristo vino ya, el amor ya vino ya, y mostrar el pecado, que estamos condenados, en la injusticia, mostrar la incredulidad, que vuestro padre era el diablo, sufrimiento, depresiones, todo, ese espíritu de borrachera, ese espíritu de enfermedades, todo ese, vio que ya el Señor es injusto que andemos así, el Señor quiere quitar. Y entonces ya nosotros tenemos ya el ministerio de justificación ahora. Y Satanás me quitó ahora la revelación y así Satanás lucha contra nosotros. Entonces ya tenemos que dividir muy bien la palabra de Dios, como dice ahí, venida la fe. Antes no había, Satanás quitó el calcañar y dio, sacó, estaba muerto la fe. Estamos en delito y pecado, en causa. ¿Delito qué es? Que estamos en causa. Y pecado, ofendemos a Dios con esa naturaleza. Y venida la fe,
Lo que vemos, el ayo venía instruyendo, era la ley y los profetas. Entonces, tenemos que dividir bien la palabra de Dios. Pero eso, escuchando, a usted conviene que grabe y escuche para dividir bien. Porque de otra manera va a entender todo mal la palabra de Dios y no sabe a quién está dirigiendo, qué religión entró ahí, porque la pelea era por enseñanza, por la doctrina. Por eso le dice a Timoteo Pablo, le dice, le encargo que no haya diferente doctrina. Y hasta ahora hay diferente doctrina. Y entonces por eso hay divisiones. No hablamos una misma cosa. Nos mostramos el pecado, el ministerio de justificación. Nos mostramos la injusticia. Nos dividimos el tiempo pasado y el tiempo presente. Queremos seguir todavía, aunque nosotros ya no es para nosotros la ley. Nosotros, al no saber la palabra, veo que estamos queriendo seguir la ley otra vez. Predicamos el bautismo, predicamos el ayuno, que va a venir Cristo, y predicamos más que la segunda venida, decimos. Y nosotros en hebreo quiero que lea rápidamente ese que el primer manifestación de Cristo era en el tiempo del ministerio de los profetas. Cristo se manifestó con los profetas anunciando que va a venir Cristo. Esa era la primera manifestación, primera Dios que venida de Cristo a la humanidad. Y después la segunda es cuando ya Cristo vino y tuerce la palabra y está anunciando que va a venir segunda venida. Segunda venida ya vino, cuando Él murió quitó el pecado y ahí vio que ya sin pecado podemos tener a Cristo unidos con Cristo. Esa es la segunda venida y torcemos falsa doctrina, la hacemos cuando nosotros anunciamos la segunda venida. Hebreo, ¿cuánto cierra? 9:28. 9:28, de 28 lea. De Hebreo. Hebreo 9:28. La primera manifestación es por los profetas que venían ya anunciando que va a venir Cristo. Ese era el primer venida, primer manifestación con los hombres. Y después la segunda, cuando Él vino, mató a Satanás y resucitó. Sin relación de pecado, ya podemos tener a Cristo. Esa es la segunda venida. Lea. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. No, pero yo quiero que lea todo ese texto. Del 26. ¿De 23? O de 23. Desde el 23 entonces. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de en la consumación del siglo. El siglo pasado consumió y se manifestó la segunda vez ahí. Entonces ahí sin pecado destruyó el pecado. Y la primera manifestación con el hombre, seguí leyendo. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado
de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que muriera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vemos, dice, y de la manera que está establecido, 27, para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántos nosotros morimos todos? Muerto en vuestro delito y pecado. Murió para nosotros, nosotros estábamos muertos en esa vida de muerte. Está establecido así, está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Él viene a enjuiciar nuestro pecado. Y entonces, dice acá, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Y quién lo que esperan? Aquellos que creyeron, le dio la salvación, porque antes no había salvación. Está establecido a los hombres que mueran, todos estamos bajo juicio. Muerta en vuestro delito y pecado murió la fe, gozo, paz, alegría. Y ahí en la primera venida con los hombres es el tiempo de los profetas que venían profetizando a los hombres. Y después que va a venir Cristo. Y después cuando vino en la segunda vez, aparecerás sin relación por segunda vez. Él ya vino. Y esa es la segunda venida. Es que cuando vino Cristo a morir y a resucitar para perdón de pecado. Y la primera vez es nosotros estamos muertos en vuestro delito y pecado. Y fue anunciado por los profetas que existe Cristo, el árbol de la vida. Existe. Ellos venían profetizando. Esa es la aparición de primera vez. Y después ya la segunda vez cuando Cristo vino. Acá está bien claro. Y nosotros creemos que va a venir todavía Cristo. Estamos torciendo, no podemos poner ni sacar la palabra de Dios. Apocalipsis, todos hablan, vio que como si fuera que va a venir. Pero nosotros vemos en hebreo. Habla pasado, presente y futuro, habla de la muerte y la resurrección de Cristo, a donde dice Isaías 53, dice como cordero fue llevado, falta 700 años para aparecer Cristo, y dice fue llevado como si fuera que ya, Cristo ya murió y resucitó ya. Por eso, todo habla en futuro, pero lo que Dios enfoca todo, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí, ese se venía anunciando. Esa es la primera venida, era por los profetas que venía anunciando. Ahí apareció a los hombres bajo pecado y después por segunda vez ya vino para perdonar el pecado, para que limpie, para tener relación de fe, gozo, alegría, porque nosotros estábamos muertos de nosotros la fe. Venida la fe, no estamos ya bajo instructor. Esta cosa tiene que dividir bien, porque si no, hacemos una mezcla, una ensalada de la palabra de Dios. Cualquier cosa. Tiene que saber que aquí en cada parte está hablando la palabra. Judío, porque por doctrina era la guerra antes. Ahora también, porque hay divisiones todo en la iglesia. Porque Satanás sí hace esa división, no hablamos una sola cosa. No estamos hablando del ministerio de justificación, no estamos mostrando la injusticia que antes nosotros teníamos y después para justificar vino. Por eso tenemos que saber nuestro pecado, tenemos que dividir bien la palabra pasada y presente. ¿Y a quién está hablando? A los judíos, fariseos, saduceos, celotes, todo está en nosotros.
Los saduceos dicen no hay resurrección de los muertos. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos ese espíritu? Decimos, pensamos, a ver, a lo mejor no decimos, pero no me voy a cambiar yo jamás. Ese espíritu de saduceísmo. Yo veía antes, me acuerdo que había milagros, había mucho sanidad y todo. Y yo le digo, pero para mí no va a haber, Dios no va a hacer para mí nunca, yo voy a buscar a Dios. Ese es el espíritu de saduceo, que no hay cambio de resurrección, que no hay cambio de vida, que no va a resucitar la fe, que va a quedar esa vida de incredulidad, maldad, sufrimiento, depresiones, todo espíritu de droga, todo espíritu de ladrón, todo espíritu de enfermedad, mala suerte, miseria, todo. Ese creemos que vamos a mantener esa vida de muerte, que así nomás vamos a hacer toda la vida. Ya nací así, decía algunos dicen, espíritu de saduceo, no cree la resurrección de fe, gozo, paz, alegría, amor, sanidad, suerte, todo lo que nosotros tenemos, Dios que va a resucitar si pedimos perdón, reconocemos. Entonces todas esas cosas tenemos que ir dividiendo bien la palabra de Dios. Los 4 evangelios habla, tenemos que dividir judíos creyentes y judíos Dios que no cree, y samaritanos y judíos fariseos, saduceos, todo Dios que todo es los 4 evangelios para los judíos, pero podemos sacar provecho en alguna cosa, pero en alguna cosa nosotros no podemos sacar para nosotros. Por ejemplo, el que ahí, por ejemplo, también Juan, en primera de Juan dice, el que no ama a su hermano no es de él. Algunos creen que, ¿y quién ama a su hermano? Nosotros no somos perfectos todavía en el amor. Entonces, no somos de Cristo entonces. Ese es para los judíos. Los judíos no aman a su hermano. Le persigue porque dice que no es Cristo lo que ha venido. Otro dice que hay resurrección, que hay salvación. Persigue los fariseos, saduceos, celote a su hermano. Y entonces dice, no es de él, dice, porque no son salvos. A su hermano dice, porque son judíos. Pero esa palabra no podemos usar para nosotros. Entonces tenemos que dividir bien la palabra de Dios. Y entonces ya la segunda venida ya vino. Habla como futuro todo, pero está enfocando, tenemos que ir hacia atrás, traer de la ley y después el ministerio de justificación. Hay, como dice, tiempo y medio tiempo. El tiempo primeramente hasta Abraham y después el medio tiempo entró de la ley y después el tiempo de Jesucristo cuando vino Cristo. Y bueno, despacito vamos a ir aprendiendo y tenemos que, no seas sabio en tu propia opinión, dice, aún en palabras podemos ofender, dice. Y después dice también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo está entendiendo la doctrina? A Pablo le dice a Timoteo ese, ¿y qué seríamos nosotros?